En el corazón de Italia nos encontramos con una de las reliquias más pero que más misteriosas de toda la cristiandad. Y no, no es una estatua ni un trozo de la cruz, es una casa entera. Hoy vamos a adentrarnos en la increíble historia de la Santa Casa de Loreto. Miren, esta humilde construcción de ladrillo esconde un secreto verdaderamente extraordinario. Según se ha transmitido durante siglos, es la mismísima casa donde vivió la Virgen María en Nazaret. Sí, el lugar exacto de la Anunciación, donde el arcángel Gabriel le comunicó su destino, y donde, para la fe cristiana, el Verbo se hizo carne. Y aquí, claro, es donde empieza el verdadero misterio. La casa está a miles de kilómetros de donde se supone que estaba, en Nazaret. La pregunta que ha fascinado a peregrinos, a santos y también a científicos durante más de 700 años es: ¿cómo demonios llegó hasta Italia? Para intentar entenderlo, primero tenemos que explorar la historia que ha pasado de generación en generación, una historia de fe y de maravillas que se conoce como la traslación milagrosa. A ver, el contexto histórico aquí es fundamental. Estamos a finales del siglo XIII. Los cruzados acaban de ser expulsados de Tierra Santa. Con la conquista de los sarracenos, lugares como la Casa de Nazaret, que habían sido venerados durante siglos, se enfrentaban a un peligro de profanación que era inminente. Y entonces, según la tradición, ocurrió algo inexplicable. En una sola noche, una noche de mayo de 1291, la casa desaparece de Nazaret y reaparece al otro lado del Mediterráneo, en lo que hoy es Croacia. Pero es que su viaje no había terminado. 3 años después, cruza el Adriático hasta Italia y tras un par de paradas más, en 1296 encuentra su hogar definitivo en un bosque de laureles, que es lo que le dio el nombre a la ciudad, Loreto. La explicación tradicional, la que ha sostenido la fe durante siglos y que está apoyada por visiones de santos como Catalina de Bolonia, es que fue un milagro. La creencia de que un coro de ángeles levantó la casa y la llevó por los aires es, el corazón de la devoción a la Virgen de Loreto. Pero la historia no se queda solo en la leyenda. Vamos a ver ahora cómo la ciencia y la arqueología modernas han entrado en escena aportando datos que, lejos de desmontar el misterio, parece que lo hacen todavía más profundo. Ojo a esto, porque los estudios arqueológicos han revelado cosas fascinantes. Las piedras y el mortero que las une son típicos de Palestina, de la época de Cristo, no de la Italia del siglo XIII. Pero lo más alucinante es que la casa no tiene cimientos, está simplemente posada sobre el suelo. Y para rematar, sus medidas encajan a la perfección con los cimientos originales que todavía se conservan en Nazaret. La conclusión es, como poco, desconcertante. Arquitectos como Federico Manucci, que estudiaron la estructura a fondo, llegaron a afirmar que es imposible que se construyera allí. Se mantiene en pie, sin cimientos, sobre un terreno que además es inestable, desafiando las leyes más básicas de la física. Claro, se ha propuesto una teoría alternativa, que una familia noble de apellido Angeli, que significa ángeles en italiano, la desmontó piedra a piedra y la transportó en barco. Sin embargo, esto no explica la velocidad del traslado de Nazaret a Croacia en una sola noche, ni sobre todo cómo pudieron volver a montarla usando el mortero original de Palestina de manera uniforme. Desmontar y volver a montar los muros habría requerido un nuevo mortero, y no es el caso. La evidencia física apunta a que la casa se movió entera de una pieza. Pero más allá del misterio de su viaje, la Santa Casa se convirtió muy rápido en un faro espiritual. Vamos a ver ahora su legado y el profundo significado que ha tenido a lo largo de los siglos. Su importancia es innegable. A lo largo de la historia, los papas han elogiado este santuario. Juan Pablo II llegó a llamarlo el auténtico centro mariano de la cristiandad. Millones de peregrinos, incluyendo a muchísimos santos, han rezado entre estos muros. Dentro de la casa se venera esta icónica estatua de la Virgen de Loreto. Su color oscuro se debe a que la imagen original del siglo XIV se fue ennegreciendo con el humo de las lámparas de aceite. Por desgracia, esa estatua se destruyó en un incendio en 1921. La que vemos hoy fue un encargo del Papa Pío XI y está tallada en madera de un cedro de los Jardines Vaticanos. Y esta conexión con el vuelo milagroso tuvo un eco en la era moderna. En 1920, cuando la aviación empezaba a formar parte de nuestra vida, el Papa Benedicto XV la proclamó celestial patrona de todos los aeronautas y aviadores, un título que une esa antigua leyenda con la tecnología del siglo XX. Y esta devoción, que nadie piense que es cosa del pasado, sigue muy viva. De hecho, hace muy poco, en 2019, el Papa Francisco decretó que la memoria de la Virgen de Loreto se celebrará cada 10 de diciembre en toda la Iglesia Universal, reconociendo así su enorme importancia para todos los fieles. Después de este recorrido por la historia, la ciencia y la fe, vamos a dedicar un momento final a una reflexión sencilla sobre lo que este lugar tan especial nos puede enseñar hoy.
La Santa Casa es, antes que nada, un hogar. Su mensaje va más allá del misterio de su viaje y nos invita a pensar en nuestros propios hogares, en cómo podemos convertirlos en verdaderos espacios de amor y de armonía. Y esta es la reflexión final. La casa de María fue el primer sagrario de la historia, el lugar donde Dios eligió habitar entre nosotros, no en un templo majestuoso, sino en la sencillez de un hogar. Fue allí, en la vida de cada día, donde ocurrió el gran misterio de la Encarnación. Y esto nos deja con una pregunta final. Loreto nos recuerda que cualquier hogar puede ser un lugar sagrado. Si la casa de María fue una morada para Dios, ¿cómo podemos hacer de nuestros corazones y de nuestros hogares un lugar donde Él también pueda habitar?